Bienvenidos a Ecos de la Historia. Te da la bienvenida el padre de la historia, Heródoto, a través de nuestro canal Genio Digital. Lo que necesitamos en estos días de paz y armonía es llevar nuestro mensaje de serenidad, de ecuanimidad, y que las sombras de la guerra y de la muerte se disuelva. Esa violencia tan presente en la superficie terráquea desde hace miles de años, son nuestros votos para que se encienda la llama de la paz y de la armonía. Pues bienvenidos, dándoles un abrazo y deseos de paz y tranquilidad, y que se realicen todos tus proyectos para 2026, ¿no? Decirlo para vivirlo con decisión, resolución y pasión, para que la palabra se vuelva acción, mis queridos amigos. Esta hermosa mañana ahora nos toca el octavo trabajo de Hércules, y precisamente es un trabajo en donde va a una tierra de guerreras, a una tierra de amazonas, a una tierra en donde los habitantes precisamente de esa región, de nombre Temiscira, se dirige el gran Heracles, porque su primo Euristeo, rey de Micena, aconsejado por su hija Admete, quería que le trajera Hércules, el gran Heracles, el cinturón de oro de la reina Hipólita, que gobernaba la región de Temiscira. Si los buscas en los atlas actuales, tienes que pasar el estrecho de los Dardanelos, cruzar el Bósforo y llegar a las márgenes del Mar Negro. En esas regiones se encontraba precisamente esta tierra Temiscira, y es hermoso si tienes un atlas de geografía antiguo. Si no lo tienes y te interesa la historia antigua, la mitología, bueno, es indispensable. Es como quien lee literatura y necesita un diccionario. Es como quien aprende otro idioma y necesita un diccionario bilingüe o políglota. Bueno, para entender la historia precisamos de la geografía. Y Temiscira es una región en donde tuvo que zarpar Hércules de los puertos griegos y cruzar el Egeo allá por el norte y penetrar precisamente allí en el estrecho de los Dardanelos, cruzar esa región del Bósforo, hermosa, que ha sido una región estratégica geopolíticamente hablando, y que ahora es una región que está en conflicto en Ucrania. Bueno, allí hay una isla en donde moraba el dios Ares, dios de la guerra, y las mujeres amazónicas precisamente eran protegidas y guiadas por el espíritu de Ares, porque eran mujeres guerreras, mujeres que desde niñas estaban entrenadas en el uso del arco, en el uso de la daga y de la lucha cuerpo a cuerpo. Entonces, a esta región tenía que ir precisamente Hércules. Y le digo a nuestros amigos que les gusta la lucha, que les gusta el box. Fíjate qué relación tiene este trabajo. ¿Qué le dan a los ganadores del mundo? Un cinturón. Un cinturón. ¿De dónde viene este cinturón? Pon atención a este trabajo y vas a ver la historia. Así como en la Edad Media
El, el jerarca papal se corona con su tiara pontificia o el emperador con su corona real. Bueno, estamos hablando de siglos y miles de años antes. Antes, quien gobernaba una región utilizaba un cinturón de oro que representaba precisamente el líder político, económico, social, espiritual, religioso, sanitario. Era el gran líder de ese pueblo. Y en este pueblo de mujeres estaba la reina Hipólita, que usaba un cinturón de oro y que era el símbolo que le daba imagen, autoridad, grandeza, importancia, porque lo había hecho Hefesto. Hefesto es uno de los olímpicos, el artesano de los metales preciosos, y se lo dio ni más ni menos que a la reina Hipólita. Y entonces, en esas regiones, el símbolo por antonomasia era el cinturón. Por ejemplo, en el Islam, ¿cuál es el símbolo para los musulmanes? La luna con las estrellas, ¿de acuerdo? O en el Tao Te Ching, ¿cuál es el símbolo sagrado? El yin y el yang, ¿de acuerdo? ¿O cuál es el símbolo para los cristianos? La cruz patibular. Bueno, en esas regiones el símbolo que representaba lo máximo era el cinturón. Por eso ahora se ha conservado a través de siglos y milenios que los líderes del pugilato, los líderes, los ganadores de la arena de la lucha, ¿con qué los coronan? Ya no te coronan en la testa, te coronan en la cintura. Y esto está representando tu grandeza, está representando cómo se trasciende, y eso trae raíces históricas milenarias. No es una costumbre local y de moda, no. Las raíces se van, pero no nos los comentan mucho. Y es importante porque sabemos que en este programa hay muchos amigos que son seguidores y que son deportistas. Y en particular les gustan las artes marciales. Bueno, las artes marciales se coronan en la cintura, con un cinturón emblemático, que es pasado la estafeta de generación en generación. Y entonces la reina Hipólita portaba ese cinturón. Y hay muchas historias de cómo había intentos de querer robarse ese cinturón. Pero las guerreras, las representantes, las mejores representantes de las Amazonas, como Antíope, ¿me entiendes? Cloris, Melanipa, que eran las mejores guerreras, eran las tres custodias que estaban permanentemente resguardando ese cinturón. Y ahora la tarea que tenía precisamente Heracles era conseguir ese cinturón. Y pues surcó el mar Egeo hasta llegar precisamente a las regiones de donde moraban precisamente este pueblo, Temiscira. Al desembarcar, inmediatamente fue una sorpresa, porque Hércules se fue con todo un grupo de héroes, no se fue solo. Le autorizaron que podía llevar compañía. Iba con él Teseo. ¿Te acuerdas de Teseo? El héroe del Minotauro. Bueno, iba toda una pléyade de grandes guerreros, porque la lucha ya no era con un monstruo como el león de Nemea, el jabalí de Erimanto, la hidra de Lerna. No, aquí era una batalla contra un ejército, un pueblo de guerreros, y que desde pequeñas estaban entrenadas para la guerra. Y entonces se iban a enfrentar a un ejército. Y entonces fue un grupo de élite de Grecia, ¿no? Comandados por Heracles. Y al llegar se encontraron con la sorpresa
Es- y ante esta sorpresa de que esperaban encontrar un adversario, un oponente declarado, estaba la ciudad llena de guirnaldas, de un colorido espectacular y un olor embriagante a suculentos platillos, bocados exquisitos y una música de alegría, de felicidad. No son esas marchas militares en donde están animando precisamente a la guerra, sino era una música en búsqueda de bailar, del regocijo, y desconcertados los griegos se fueron acercando y en el frente se encuentran precisamente a Hipólita y sonriente, dándoles la bienvenida. No daban crédito y los invitó a pasar y todo el pueblo jubiloso recibiendo a los héroes griegos. Y estaban platicando amenamente, muy a gusto, poniendo atención a las historias del gran Heracles que les platicaba aquellas historias en las que había participado. Con gran atención, la reina Hipólita escuchaba y quedaba admirada más y más del joven héroe Heracles. Y esto estaba siendo observado minuciosamente con telescopio de gran fidelidad. ¿Por quién? Por la diosa Hera, que desde el Olimpo estaba atenta a todo lo que hacía Heracles. Y eso le molestaba, porque precisamente le habían puesto esa prueba, pero como una calamidad, como un obstáculo, como sus rivales. Y resultaba que era todo lo contrario. Y entonces baja del monte Olimpo, Hera, y se transforma en un Amazonas y se infiltra precisamente en las huestes de, de las guerreras y empieza a murmurar calumnias en forma venenosa, una insidia en contra de Heracles que decía que lo único que quería, que lo único que intentaba era tomar por sorpresa, que estaba engañando, que era su estrategia, porque iba a apresar y lo más seguro era a aniquilar a la reina y que había que defenderla, que era necesario precisamente no caer en esa treta, pero todo era encender los ánimos en contra de Heracles. Entonces se fue corriendo la voz mientras avanzaba el jolgorio, la gran festividad, hasta que se iban acercando las mujeres, porque a quienes daban crédito era a esta mujer que tenía una habilidad de convencer, de persuadir, de motivar, que ya estaban totalmente creyendo de esas eh, calumnias. Entonces, eh, cuando se acercan las mujeres, es porque la reina Hipólita, ¿no?, le está dando el cinturón ella misma. ¿Por qué? Porque le había explicado a Heracles que venía a eso, que su propósito era llevarle a Euristeo, rey de Micenas, esa ofrenda, porque era precisamente del templo del dios Apolo. Las pitonitas habían dicho que era lo que tenía que ofrendar. Y la reina Hipólita, de buena manera, se lo estaba brindando. Y eso lo iba a evitar precisamente, era inmediatamente lanzaron una flecha en contra de uno de los guardias y le dice Hércules, ¿de qué se trata? ¿Me estás engañando o es los quieres acorralar? Explícanos.
No, dice la reina Hipólita, yo soy incapaz, que hablo con sinceridad, con franqueza, no estoy diciendo mentiras, pero los hechos allá de las Amazonas es que ya estaban empezando a atacar. Y entonces los guardias, los custodios de Heracles, empezaron a responder y se creó un zafarrancho que se convirtió en más grande y empezó la batalla. Entonces, ante esas situaciones, saca su espada Hércules y empieza a quitarse a las atacantes, y en toda esa redada de flechazos, espadazos y golpes, le lanza una flecha a la diosa Hipólita, que cae de bruces. Lo único que puede hacer ante la desesperación del acorralamiento, tomar el cinturón y se lo lleva para el puerto, junto con todos sus hombres. Suben a la embarcación y de inmediato zarpan de regreso. Y llevan consigo ese cinturón, y al llegar a Grecia se lo muestra precisamente a Euristeo, el rey de Micenas. Pero dicen las narraciones en diferentes cronistas, historiadores, que al venir de regreso pasaron por Troya, la gran Troya, y allí estaba Hesíone, que era una princesa, encadenada a las rocas de la playa, porque su padre Licómedes, la entregaba a un monstruo que le había exigido que si no le daba esa recompensa, iba a atacar Troya. En virtud de que Apolo, el dios, Poseidón, dios del mar, había construido una muralla para proteger a Troya, pero tenía que pagarla Licómedes, pero se negó. Entonces, como castigo, tuvo que hacer que, pues, ¿cómo va a defraudar a un dios? Y entonces le mandó a un monstruo que iba a asolar Troya. Y entonces, entre la fiera, ese bestiario, recordemos que en la Grecia antigua son historias llenas de bestiarios, de monstruos enormes que asolan la región. Y esta era una fiera del mar, que estaba asolando como huracán, como tsunami, los puertos de Troya. Y entonces, al ir pasando Hércules, libera a Hesíone. Y el padre, muy agradecido, dice que se lo va a pagar. Que él tenía una cuadrilla de yeguas que le había regalado Zeus y que se lo iba a pagar con ello. Y siguió su camino Hércules, porque su propósito era llegar a cumplir su octavo trabajo. Digo octavo trabajo, pero en realidad ya quedaron disminuidos dos, porque Euristeo le canceló dos. Quedó reprobado en la limpieza de los establos del rey Augías y en la decapitación de la hidra de Lerna, en virtud de que cuando combatió con la hidra, Iolao, su escudero, le ayudó y no debía tener ayudantes. Y entonces dice reprobado. Y entonces de 10 trabajos subió a 11. Y luego lo volvió a reprobar con la limpieza de los establos. Y entonces de 10 trabajos quedan en 12. Y entonces ahorita vamos en el octavo trabajo, pero 2 quedaron anulados, invalidados. Y en realidad, aprobados sería el sexto, porque ahora ya tenía en sus manos esa bella joya del dios Hefesto, que era el artesano de los metales preciosos.
y ya en sus manos el rey Euristeo se lo dio a su hija Admete y ya había cumplido. Ahora tenía que esperar a que le diera la siguiente misión, en donde dicha comisión ahora iba a ser más pesada. Por eso lo veremos en el próximo trabajo. Y ahorita lo que vamos a dar es la interpretación. Lo importante es, a partir de este mito, ¿qué representa el cinturón de oro de la reina Hipólita, jefa, líder de los territorios de Temiscira? Mira, cuando están en el gran ágape, la reina y todo el batallón de Hércules, están felices, están llenos de alegría, festejando, pero de repente son agredidos, son atacados. ¿Qué pasó? Porque hubo una conspiración, una calumnia, una insidia que empezó a decir que lo que en realidad quería Hércules era aniquilar a la reina. ¿Y eso qué me pasa a mí en la vida real, en la vida cotidiana? ¿No? Los seres humanos actuamos por pulsiones emotivas. Somos seres afectivos, emotivos. Permanentemente estamos viviendo emociones. Y después llega un razonamiento para explicar la emoción, para justificarla. Y entonces, cuando la emoción se combina con el pensamiento, fíjate lo que surge. La emoción es la madre y el pensamiento es el padre. Y surge un hijo. Se llama sentimiento. Entonces, hay sentimientos que ya son el resultado de las emociones. Y depende de qué pensamiento. Quizás puede ser un pensamiento optimista o apocalíptico. Si es un pensamiento crepuscular, ¿qué sucede? No, ve todo terrible. Y fue lo que sucedió con la diosa Hera, que le dijo, mira lo que va a pasar. Totalmente tenebroso, oscuro, se veía el panorama. Y la fiesta terminó en tragedia. La comedia terminó en tristeza. ¿Por qué? Por un pensamiento nefasto. Por eso es importante vigilar los pensamientos que permanentemente tenemos a lo largo del día. ¿Desde dónde estamos parados en nuestra cotidianidad? Desde las emociones. La emoción es el motor, pero el almirante que guía el timón de esa emoción se llaman pensamientos. Son los que le dan dirección. Entonces, al decir que se iba a presentar una amenaza, y entonces cambió la actitud de las guerreras y empezaron a atacar a los griegos. Y entonces acabó totalmente en una batalla campal en donde pues muere la reina Hipólita, y esto nos está advirtiendo que tenemos que estar desde temprano, desde la mañana, atentos sobre qué emoción estoy parado. Y inmediatamente después, ver, una vez que ya ubico en qué emoción estoy ahorita, en dónde está mi emoción, porque eso regula mi cuerpo, ¿no? Regula mi sistema endocrino, mis glándulas, mis hormonas, y de eso permea todas las células de mi cuerpo. Ahí se ve cómo miran tus ojos, si la mirada está encrispada o está fosforescente, efervescente, ¿no? Pero ahí surgen pensamientos. ¿Qué pensamientos llegan? Pensamientos optimistas, de alegría, de entusiasmo, o pensamientos nefastos, tremendos. Y eso va a hacer que la emoción totalmente cambie de color. ¿Y qué surge? Un sentimiento. ¿Y cuál fue el sentimiento que surgió en esa fiesta? El temor. El temor era de que estaba
amenazada de muerte, la diosa Hipólita. Y ante esa sombra que se iba sirviendo, iba cubriendo la zona de Temiscira. Entonces surge la batalla, surge la guerra. ¿Qué pasa cuando en estos días surgen las guerras? Surgen por el miedo, por las amenazas. Y entonces el temor es la chispa que enciende precisamente las guerras, que se detonen los cañones, los misiles, las bombas. Entonces, ¿quién es el comandante? El comandante es alguien que está permanente parado sobre emociones y sobre pensamientos. Pero más allá de lo que pasa en el ámbito militar internacional, ¿qué pasa en el local, en el mío? ¿Cómo estoy traduciendo? ¿Cómo estoy interpretando? Mira cómo me está mirando, mira lo que está haciendo. Y muchas veces lo que me hace sentir mal no es lo que me dijeron, sino cómo interpreté lo que me dijeron. Alguien puede decir, es que me ofendió. No, esa persona no te ofendió. Tú te sentiste ofendido porque con tu entendimiento lo interpretaste así, ¿no? Es que esa persona me humilló, ¿no? Esa persona, nadie te puede humillar, nadie te puede sobajar, solamente si tú lo autorizas. Y tú lo autorizas con el tamiz, donde vas discerniendo esos pensamientos, esas palabras, y entonces tú permites sentirte mal, terriblemente mal, y dices, me está ofendiendo, me está agrediendo, me está humillando, y tengo que salir a la defensiva. Pero atentos, atentos a los pensamientos y a las emociones que hay en cada día. Dentro de mí hay un ejército de amazonas, y también está la diosa Hera. La diosa Hera es la que te puede decir, ¿no?, una interpretación. Y entonces, en el mito de Hércules, la diosa Hera juega el rol de su adversaria durante los 12 trabajos. Y hasta el final de las 12 jornadas, después de esa docena, entonces ya conquista Hércules la inmortalidad y ya puede subir al Olimpo y convivir con los dioses de Olimpia. Pero antes de eso, tuvo que tomar el monte Olimpia por asalto. ¿Cómo lo tomó? Con su conquista, con su batalla. El cielo no se conquista con sumisión, no se conquista con actitudes pasivas, no se conquista aparentemente en el remanso, no. La gloria se conquista precisamente en la lucha ardua, constante, perseverante, donde el cielo se toma por asalto. Y de esta manera precisamente Hércules tomó por asalto. Entonces Hércules, en el león de Nemea, ¿qué fue lo que logró? Combatir sus ínfolas de grandeza, su vanidad. Con el jabalí de Erimanto, controlar la furia, porque enojarse es humano, es normal, pero caer en la furia es terrible. Con la isla de Lerna era un mitómano, campeón de las mentiras, y así cada uno de los trabajos. En todo se tomaba personal, se tomaba a pecho lo que decían los demás y le afectaban. Y entonces, ¿qué te estoy diciendo este octavo trabajo? Mira, nadie te puede hacer daño, nadie te puede afectar a menos que tú lo permitas. Es como si alguien te lanza un carbón ardiente y entonces tú lo tomas. Ay, ¿para qué me lo lanzaste? ¿Para qué lo agarras hacia un lado? Bueno, cuando hay un ataque, no tienes por qué tomarlo y todavía decir, ay, me quemaste. No, tú lo tomaste, porque si te haces a un lado, cae precisamente esa zarza al piso. Entonces, la recomendación de Hércules es, no te tomes nada personal, porque nada te puede afectar, y de esta manera
estás preparado para el siguiente trabajo.